la actividad que está organizada desde el área de educación de Flaxo. Y bueno, ya esta es la segunda proyección virtual que estamos haciendo de alguna manera. La anterior fue de la película del documental 100 niños esperando un tren, de Ignacio Agüero. Y hoy, bueno, continuando un poco con la idea de poder poner en relación el tema del cine y las infancias, elegimos esta película, El edificio de los chilenos, y vamos a poder tener después una conversación con la directora, algo así como para organizarnos. Eh, yo, o sea, la idea es que ahora hacemos esta pequeña presentación, compartimos mediante esta plataforma la película, y hacemos como que tenemos un cine que no existe, medio modelo siglo XXI, medio raro, que algunos dirían que no es cine, de hecho no lo es, pero bueno, se le parece bastante. Vamos a estar en sintonía viéndolo en este streaming que queremos. Obviamente por el tema de que a veces falla la conectividad de cada quien, les vamos a dejar ahora en el chat el link de Vimeo, entonces por ahí si alguien prefiere o su Zoom no funciona muy bien, pueden eh, desloguearse del Zoom y verlo en Vimeo, y bueno, cuando terminan de ver la película se vuelven a conectar y estaremos aquí. Lo mismo también para tener un plan, por si se llega a caer la conexión o algo, tenemos la película disponible. Nada, la idea es, esta película un poco continúa el diálogo que estamos tratando de hacer entre el cine de infancias, y un poco tiene un valor, no es una película tanto como la de Agüero como esta, que igual son de cineastas de generaciones diferentes. Esta es una película del año 2010. Em, Continúan un poco trabajando sobre, por un lado, un proyecto pedagógico, una experiencia pedagógica concreta, ¿no? En el caso de Agüero habíamos visto el taller de cine de Alicia Vega, y bueno, esa experiencia que se dio en Chile en su momento, en la dictadura, pero en los 80. Y en este caso vamos a estar, como es un film que aborda la experiencia de lo que fue el proyecto Hogares, que se desarrolló en simultáneo un proyecto en el 78, en simultáneo bueno, uno de los momentos un poco más duros de la dictadura en Chile. Y básicamente fue un proyecto organizado por miembros del movimiento de izquierda revolucionaria, del movimiento político y la organización política chilena, que desde el exilio intentó construir un proyecto de acogida y un proyecto pedagógico para les hijes de los militantes que decidían volver en la contraofensiva, lo que fue la contraofensiva en el proyecto de lucha contra la dictadura en Chile. Así que bueno, estos dos, estas dos películas que hoy que bueno, ya estuvimos viendo y la que vamos a ver hoy, creo que más allá de que concretamente registran un momento particular o intentan reponer una experiencia particular, pedagógica, histórica, tienen un valor estético muy interesante, o sea que más allá de la importancia de eso, también el modo hace a que sea, digamos, una pieza tan potente, ¿no? El modo, también vamos a ver el contexto donde fue producida también, en los años, digamos, que se produjo en el 2010 en Chile y demás. Así que, nada, es una película que está básicamente armada desde la experiencia personal de Macarena, es una película autobiográfica, pero que también repone algo del testimonio coral y colectivo de quienes participaron en ese proyecto en ese entonces, cuando eran niñes, en su infancia, así que me parece bastante interesante. No quiero aburrir mucho más porque tenemos una lista larga como por ahí de preguntas. La idea es que después yo dialogue un poco algunas cuestiones con la directora, unas preguntas por ahí generales y cosas que dan para pensar, y que ustedes puedan sumarse también a la conversación y sumar preguntas, inquietudes, que pueden comentar en el chat o bien pedir para intervenir. Así que bueno, sin más, las dejo y los dejo con el film. Ahora voy a pasar a compartirlo.
Esto siempre es muy raro. Rarísimo, súper rarísimo. Además que Y son muchos. muchísimos. Entonces, Somos como 47. que es La como, sala estaría llena. estar viendo como una sala así como, pero muy en primer plano, además, todas sus caras. Muchas gracias por la invitación primero y bueno, muchas gracias también por ver la peli, por interesarse en verla también y bueno, por estar acá en esta conversación que espero sea más conversación que monólogo. A ver, bueno, decir que ya lo dijiste, ¿no? Esta película se terminó de hacer el 2010. Yo empecé a trabajar y a hacerla el 2003, o sea, en términos de proceso, digamos, ya van a haber, no sé, 17 años más o menos entre medio, desde ese comenzar. Eh, y bueno, creo que yo he cambiado harto, o la vida, digamos, ha hecho pasar muchas cosas, y sobre todo el contexto es muy distinto, el contexto Chile, ¿no? Eh, yo digo el 2003, pero podría decir que en realidad como que siempre contar la experiencia del proyecto Hogares, o sea, como proyecto de vida colectiva y todo, fue siempre algo que estuvo como dando vueltas desde que estaba estudiando, digamos, desde que estaba en la escuela estudiando audiovisual, que de hecho para mí fue también siempre como un deambular el no saber bien. Yo quería estudiar cine, pero finalmente acá en Chile no había escuela de cine, estudié comunicación audiovisual, y como que dentro del mar de oficios que significaba hacerme cargo de qué querer hacer dentro de eso, por muchos años como que fui mutando mi lugar, digamos, dentro de eso. No quería ser director inicialmente, no Ujú. tenía el interés por dirigir. Una de las razones por las que quise estudiar audiovisual era porque quería trabajar creando con otros. Como que esa fue como una de las razones así como claves de por qué quería estudiar esto, ¿no? Como quería estar en un espacio como de colaboración colectiva de trabajo. Ahora, eso era bien utópico desde mi mirada en ese momento, porque después descubrí que uno puede hacerlo, digamos, pero ese es un camino largo también, que cuando uno entra a trabajar generalmente en cine y todo, finalmente es más bien un espacio, si bien es muy colectivo, también es muy piramidal y muy jerárquico. Eh, y por varios años fue todo lo contrario a lo que yo quería en términos como de experiencia como creativa, digamos. Y, pero sí me pasaba que, claro, que cuando pensaba, si alguna vez yo quiero dirigir, tiene que ser porque quiero contar algo. Y lo único que pensaba siempre, que si algún día yo tenía algo que contar, era esta historia. O sea, como que Ujú. eso era como algo que estuvo dando vuelta, digamos, siempre. Eh, y me hice cargo como ya, bueno, después de varios años de estar trabajando y todo, como que muy intuitivamente, así un día se me ocurrió tomar un curso, decir, bueno, como no tenía ninguna aproximación al documental, o sea, había visto documentales y todo, pero yo trabajaba más bien en ficción, hacía dirección de arte, durante un buen rato me había dedicado a eso, como directora de arte, ambientadora de películas de ficción, series, y, y bueno, estaba esta cosa también de la maternidad, que había ya tenido mi primer hijo, y que me da muchas vueltas esto de la diferencia como abismal que había entre mi experiencia infantil y la que, la que estaba viviendo él, ¿no? Y cómo
como de dónde yo sacaba en el fondo aquellas cosas que para mí eran vitales de ser comunicadas o como en muchos momentos como transmitidas o queriendo que él también de alguna manera viviera ciertas experiencias que no cabían, digamos, en este contexto, en ningún lugar. Entonces me habitaba mucho ambas cosas, esta idea de que esta historia era una historia muy particular, digamos, en cualquiera de sus acepciones, digamos, dentro de la historia de Chile, dentro de la historia de la izquierda, de los movimientos y de los partidos de izquierda también en Chile, de las experiencias posibles de, de cuidado también hacia la infancia. Y bueno, y estaba eso que en realidad a mí me motivaba mucho, sobre todo porque sentía que era algo que políticamente era un espacio que a mí me hacía sentido en el cual eh, dedicarme, digamos, dedicarle tiempo. Una de las cosas que más, bueno, que fui elaborando también con el tiempo, ¿no? Y sobre todo a la luz digamos, del contexto actual de Chile, tanto después del 2011, cuando ya un poco todo esto empieza a tener otra energía, pero también definitivamente después del 2019, ¿no? Después de la revuelta. Si pienso como procesualmente esto, yo estaba estaba muy aquejada de un espacio político de participación. Y como que de alguna manera también viviendo un proceso de llegada del exilio que fue muy, muy largo, como yo creo como fue lo largo que fue la transición en Chile para mucha gente. O sea, en el fondo fue como una algo que se estiró hasta ahora, hasta ahora Claro. recién, digamos, como que en el fondo vivimos, digamos, muchos años, muchas personas que yo creo que no debo ser la única, porque evidentemente es un sentimiento como muy general y hoy día uno lo puede ver en textos, en distintos tipos de producciones, ¿no? Como esa sensación de bueno, de partida el individualismo, digamos, como más rudo, pero además la sensación de no poder estar o construir o pertenecer, digamos, a espacios, ¿no? De colectivos, de algo, de lo que sea, digamos. O sea, yo como que y fui haciendo muchos intentos en el tiempo y como que nada era algo donde realmente uno pudiera como avanzar o sentirse partícipe de algo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido como que querer volver a esa historia era como volver a lo único que yo tenía como condensado como experiencia política como de origen, Ujú. como originaria, digamos, de la infancia. Y que me hacía mucho sentido pensarla y discutirla, eh, bueno, primero como saliera, porque en realidad justamente después me fui enfrentando a esto de que fuera una ópera prima, de ir viendo cómo hacerla, etcétera, ¿no? Pero me interpelaba mucho en el sentido de querer eh, poner al servicio, digamos, de la discusión algo que me parecía que podía hacer ruido en ese momento. Traer esta experiencia que era tan distante a esa vivencia, ¿no? Y que
pero bueno, en ese empezar a trabajar esto que nunca fue, yo no empecé a hacer esta película como con una necesidad terapéutica, independiente de que uno Ujú. sabe que todo proceso creativo lo es, digamos. Pero no fue esa, digamos, lo que me motivó, lo que me movió. Como que obviamente fui procesando muchas cosas también y el propio encuentro con mis padres, los diálogos, etcétera, también generaron obviamente nuevos estadios de esas relaciones. Pero, pero yo no estaba motivada por hacer avanzar eso, sino que más bien por contar la historia del proyecto. Y creo que la manera que finalmente la cuento eh, estuvo más ligada, bueno, primero a eso que digo, que yo no había hecho nunca un documental, no había trabajado, ni tenía mucha relación tampoco con quienes hacían documentales en Chile. Y como que partí así como, me tiré a la piscina, Ujú. digamos, como a ver cómo es esto, ¿no? Eh, y, y fui básicamente como escuchando, sobre todo, como yendo al encuentro de los otros, a reencontrarme con todos ellos, digamos, con mis pares niños de esa época, y ver qué pasaba, ¿no? O sea, ver cómo, qué había ahí. Eh, y por otro lado, había un juego inicial, digamos, que siempre fue también previo, digamos, a la película, que tenía que ver con mi relación con Iván, con Pablo, que es mi padre social, que, bueno, él era periodista, trabajaba y escribía, y siempre también él estuvo en este juego de que él quería alguna vez escribir esta historia. Mm. Eh, entonces, como que teníamos así siempre esta cosa, bueno, ya, tú escribes, bueno, yo hago el documental, bueno, no, tú hagas el guión, yo lo hago, no sé, como que siempre en nuestra relación, que fue una relación que cuando nos volvimos a encontrar en Chile, porque bueno, después nos separamos y a la vuelta mía al 90 nos volvimos a encontrar acá, y a partir de ahí continuamos siendo familia, digamos, como que yo Claro. siempre estuve muy cercana. Y, y bueno, en el momento en que yo empecé a hacer la película y que ya le dimos el vamos a grabar y todo, Iván le encontraron un cáncer y entonces fue como que se detonó también ahí un, una urgencia. O sea, de hecho, la manera en que me lo dijo fue, bueno, te vas a tener que apurar. Eh, y entonces como que decidí que en el fondo él conversaba con los padres sociales y en el fondo él tenía esta conversación con ellos para poder, sobre todo pensando en que yo quería que lo que apareciera fuera como la experiencia de ellos como padres sociales, digamos, cómo habían formado esto, Ujú. cómo había sido la experiencia a la luz de después de, no sé, 20 y tantos años, ¿no? Y que existiera esa discusión más política también a lo mejor de la mirada sobre lo que habían hecho, más que conmigo, que iba a ser como una experiencia más, obviamente, desde otro lugar. Eh, entonces la idea era un poco era que yo grababa esas conversaciones que él tenía y yo conversaba mm, con los niños, Ujú. les niñas. Y ahí después nos encontrábamos en esta mesa, que era varias conversaciones que tuvimos en la oficina, ¿no? Ese fue como la primera idea como un poco de cómo se iba a construir esto. Claro. Pero fueron pasando muchas otras cosas, bueno, su enfermedad misma, pero entre medio también
estaba esta idea de darle voz, digamos, en una película a una generación que no había sido nunca, que nunca había contado, digamos, su experiencia en dictadura, y por lo tanto como que fue apareciendo esta cosa de que en realidad obviamente quienes teníamos que contarla como protagonistas, digamos, éramos nosotros. Y ese nosotros, bueno, para mí fue tremendo porque fue un abanico muy grande, digamos, cuando me empecé a conversar, ¿no? En términos de cómo se había procesado, sobre todo, esa experiencia hasta el momento en que yo llego a conversar, ¿no? Y el momento en que yo llego a conversar, claro, es prácticamente el primer momento en que cada uno de ellos habla por primera vez sobre Claro. esto. Y entonces, lo que he mirado desde hoy, ¿no? Lo que ocurre ahí es que más que contar la historia finalmente a lo que me vi enfrentada, más que contar la historia del proyecto, finalmente tenía que enfrentarme a contar el silencio, en realidad, que hasta ese momento había existido, la dificultad, digamos, que había latente en ese escenario, en ese Chile de ese momento, con toda nuestra generación, la, la culpa no trabajada también de la generación de nuestros padres, y que bueno, la idea era contar la experiencia, digamos, como desde contarla, entre comillas, como relatarla, ¿no? En ese juego, y experiencia que fue para todos nosotros, que sobre todo al conversarla con cada uno de ellos, siempre aparecía, ¿no? En alguna dimensión que esto había sido como lo más doloroso y al mismo tiempo lo más feliz de sus vidas. Entonces había que trabajar eso. Ujú. Y, y claro, bueno, había otro elemento que efectivamente estaba ahí desde siempre, que eran las cartas, y que cuando nos pusimos allá como a trabajar el proyecto más en ver cómo grabar esto, em, ahí empecé a trabajar con Susana Foxley, que es co-guionista y co-directora en ese momento ya, como durante toda la etapa de rodaje y todo. Y ahí yo le mostré estas cartas y empezamos como a transcribirlas. Y en esa transcripción, de repente dije, esto es un muy buen detonador, digamos, Claro. de la conversación, ¿no? Con mis padres. Porque todo eso que yo venía hablando con el resto de los niños y que se configuraba como un silencio de muchos años, y de una distancia enorme en relación a lo que ellos nos habían dicho, cómo había sido transmitido, etcétera, no estaba en ningún lugar en ese nuevo escenario de silencio, y Claro. de dolor del silencio, y era necesario también que existiera en la película para poder mostrar cómo había existido eso, ¿no? Porque también había otra cosa que era muy compleja para mí desde un inicio, que la premisa de la historia, sobre todo en un contexto hoy día, es distinto. De hecho, el edificio de los chilenos por primera vez se mostró en televisión abierta ahora hace un mes atrás en Chile. Eh, y fue muy curioso lo que pasó. Fue como otra la reacción. En el escenario, en este escenario mucho más politizado, mucho más feminista, Claro. hubo una recepción con respecto a la comprensión del derecho de las mujeres a querer participar, digamos, de este proyecto, digamos, de transformación, que obviamente el 2010 no se había dado.
Y una de las cosas que para mí era más difícil también al inicio era que era muy fácil en esta premisa de érase una vez todos estos niños y sus padres los dejaron acá, etcétera, que lo que ocurriera fuera hoy, pero en qué momento, ¿no? O sea, ¿cuándo se les ocurrió? O sea, como que finalmente la película estaba atravesada por algo que era siempre ser víctimas también, ¿no? De una situación. Sí, Y perdona que te interrumpa, pues estaba tratando de pensar cómo poner quizás algunas cosas en contexto para pensar también algunas distancias o quizás puntos en común en relación a lo que son las políticas de la memoria, ¿no? Que cómo fueron el camino que tomó Chile o cómo se fue dando en Argentina, ¿no? Y pienso por ahí, por eso también, para resaltar algunas cuestiones de tu documental, como decir, en ese año y la situación de Chile era muy diferente, por lo menos a lo que vivíamos en la Argentina en relación a la mirada sobre el pasado reciente, y que bueno, que había habido otro tipo de elaboración, otras políticas públicas, digamos, en Chile, por lo menos hasta ahora, que bueno, hubo bastante una política bastante activa de negación, ¿no? O de impunidad sobre eso. Entonces, en el momento que irrumpe tu película, me parece interesante como que intentás volver sobre eso, pero poner en escena como esos testimonios, pero también sin concesiones, o sea, con mucho cariño o con amor sobre eso, pero también animándote a cuestionar esos testimonios, que a veces es muy difícil porque, bueno, son o ponerlos de alguna manera en esa forma que me parece que una estructura más coral que tiene la película, por lo menos a tener un tono amoroso pero crítico para pensar, ¿no? Que es una película que como produce de alguna manera pensamiento, ¿no? Porque, y a veces es un poco difícil porque en un momento donde a veces el que testimonia no se le cuestiona nada, o porque, bueno, como no hubo reparación y eso, a veces no se puede llegar a ese punto. Y eso me parece muy interesante y creo que un poco lo zanjaste también, creo que por un lado por la cuestión coral que tiene la película, pero también por una decisión formal que tomaste de ubicar como esa voz desde una mirada, como intentar recrear una mirada infantil sobre ese proceso, ¿no? También, no sé si estás de acuerdo, o me imagino que va a haber sido bastante difícil encontrar el modo de contar o armar esa puesta en escena para, por un lado, recibir esos testimonios, pero por otro lado, abrir como preguntas, ¿no? No solamente dejarlos ahí como incuestionables, ¿no? sí, bueno, esa era una de las, cuando digo como también como de alguna manera de aportar de alguna manera a un pensamiento político, yo creo que tiene que ver con eso, digamos, con justamente una de las cosas así como que para mí era como medio fundamental, digamos, em, que lo tenía como inscrito, digamos, durante todo el periodo en que estaba haciendo la película, era como lograr que, que se permitiera, en el fondo, entender que lo político estaba atravesado por la emocionalidad. Y eso en realidad era como porque por una cuestión como muy originaria de justamente de este proyecto, porque yo, como decía al principio, volvía a este proyecto porque me hacía sentido en términos de primera experiencia colectiva comunitaria, como anidado, ¿no? Como experiencia real de lo que en el fondo yo quisiera como experiencia política, ¿no? Regenerar Mm. o volver a, no como no ese proyecto en sí, sino como lo que yo sentía en términos de lo que implica ser comunidad, ¿no? Las cosas que ocurren cuando uno es comunidad, ¿no? O sea, el organizarse, pero al mismo tiempo de organizarse y tener opinión también es quererse, también es pelearse, también es, o sea, todo eso junto, ¿no? Entonces, como que esa experiencia que estaba anidada muy fuertemente ahí, eh,
como que yo sentía que disputaba mucho esta noción de la militancia, ¿no? De la militancia racional, digamos, y que finalmente nosotros como niños y esa infancia había sido en el fondo formada, pero finalmente formada en esto, pero formada desde nuestro sentir más genuino, emocional, digamos, ¿no? Afectivo finalmente. O sea, lo político había entrado por el afecto, no al revés, ¿no? Se había primero generado el lazo que en el fondo después había constituido esa experiencia como una experiencia política. Por lo menos así, eso era lo que en el fondo a mí me habitaba, ¿no? Entonces, no sé para dónde iba con esto. No, claro, en ese tiempo, en eso me parece muy interesante porque, bueno, por un lado, como te comentaba, cuando intercambiamos a mí, me parece, en los mails me parecía como, bueno, se anticipa a nada, los planteamientos que hoy desde los feminismos ponen en escena, ¿no? En esta imposibilidad de la disyunción, ¿no? De la política y el afecto, sino que poner en escena justamente esa idea y, bueno, y es muy interesante pensarlo, trasladarlo a, como a la idea de la formación política en ese momento, de lo que implica en la primera infancia o las infancias, ¿no? Claro, bueno, de ahí venía. Y claro, lo que me interesaba era que fuera, que justamente, primero porque, no, porque yo en ese momento tampoco tenía, ni creo que la tengo hoy día, digamos, como un discurso, una discursividad, digamos, con la que pudieron al fondo como rellenar en términos como estructurales esta película en torno a eso. Básicamente era más bien como eso, como lo que yo sentía que había que transmitir, digamos, ¿no? Y por lo tanto, y bueno, y también está absolutamente fuera aún, por lo menos del escenario, sobre todo acá, me imagino que en Argentina un poco menos, pero acá, digamos, no había entrado aún ninguna ola feminista importante. Estoy hablando en el discurso público grande, ¿no? O sea, obviamente, por supuesto que el feminismo ha existido todo el tiempo y si no, ¿qué sería de nosotras? Pero en el fondo no estaba, ¿no? Entonces, de hecho, a mí me costaba, cuando apareció la película, en algunos momentos, muy pocas veces, pero en algunos momentos me preguntaron si era una película feminista, y a mí todavía ahí me costaba decir si lo es. Claro que lo es, ¿no? O sea, evidentemente, pero en el fondo, mientras no estuviera validado también como algo externo, me era muy difícil que plantearlo de ese modo. Y lo es incluso porque una de las cosas que también para mí era importante era justamente poder decir que podía sonar contradictorio, que yo pudiera entender absolutamente a mi madre con ese deseo de haber hecho lo que hizo, ¿no? O sea, y que si me pongo a pensar, digamos, en cómo todas esas mujeres en el fondo disputaron su espacio de participación, pero no solo lo hicieron desde el lugar de apelar al derecho a volver a Chile clandestinos, digamos, o a luchar en Chile, sino también en construir un espacio colectivo de protección, ¿no? Y eso, eh, y que fuera además en la manera en que se generó, o sea, que se buscara, que en el fondo también fueran militantes quienes cuidaban a estos niños y que se constituyera como un proyecto mismo, un proyecto político que por supuesto después fue súper disputado y en el fondo también pierde al interior, digamos, pierde la pelea, digamos, al interior del MIR. Pero esa fue una gran disputa y para mí eso, mirado desde hoy día, era muy importante porque igual yo le encontraba una hazaña, pero aún así, evidentemente, quería que se entendiera que eso no era contradictorio con decir esto fue muy doloroso igual, ¿no? Como que en el fondo esa dualidad era la que me interesaba que pudiera emerger.
como disputa, digamos, y que no fuera un problema el hecho de que existiera y de que uno tuviera que tomar partido por una cosa u otra. Como que eso, como que al finalizar la película, como que la gente dijera, o esto o lo otro, ¿no? Que pasaba mucho, digamos, o sea, por lo menos me pasaba mucho, me pasó mucho. Eh, como, pero creo que siempre, claro, ocurrió que finalmente eso que tú dices, lo coral y también supongo que la presencia de muchos elementos, porque siempre también estuvo pensado como un collage visual. Claro. Em, dejan mucho tiempo pensando, entonces claro, hay como a lo mejor a veces una conexión muy fuerte con inicial, con ese dolor posible de los abandonos que cada uno pueda tener. Pero finalmente después igual siempre van ocurriendo otras cosas, ¿no? Sí, de Y hecho creo que uno de los nudos centrales, que es la cuestión del abandono, bueno, y acá hago por ahí una pausa. Si quieren pueden poner algunas preguntas por el chat o si alguien del equipo ahora después que haga esta pregunta Abrirlas. quiere intervenir, pero solo un comentario para pensar que una de las cuestiones que me parece interesantes son esos contrapuntos que hay sobre las experiencias de lo que cómo se vivió, cómo se pensaba el abandono. Yo me había notado uno de tus, no sé si ese como hermano social o cómo llamarlo, pero que él cuenta que sigue eligiendo hasta el día de hoy como que la decisión de su madre, ¿no? Como, ¿no? Y bueno, y otros que aparecen como con otro tipo o de enojo o de otra comprensión, ¿no? Pero como que son contrapuntos bien interesantes para pensar la complejidad de lo que podía ser como el abandono o bueno, también momentos donde esos grises donde también hay momentos de donde habita la felicidad a pesar de, digamos, de estar en un contexto de lo que era un proceso de exterminio que se vivía en Chile, ¿no? Es como bien interesante eso, ¿no? Como no tener eh, miedo a poder expresar, a poner en escena toda esa complejidad, ¿no? Creo que es lo que... Ahí yo, Macarena, quería saludarte, bueno, mi nombre es Patricia, y agradecerte muchísimo. Pensaba, no sé, hay tantas cosas, yo había visto la película, hoy volví a verla, y uno como da la sensación de la necesidad de volverla a ver, volver a ver el documental muchas veces, y también escuché algunas entrevistas que te hicieron, y me quedé también con esto de en algunos de los testimonios, en alguna de las conversaciones que tuviste, cuando se dice, bueno, la dictadura como lo impensable, como lo inimaginable, ¿no? Y me parece como que este documental tuyo nos trae como posibilidades de transitar eso inimaginable de la dictadura. Escuché una vez al director de Infancia Clandestina, Benjamín Ávila, que un periodista así bastante de modo desagradable le insistía con culpabilizar a su madre por haberlo sometido a su militancia y a su situación actual, digamos, ¿no? Y él habló de lo inimaginable, pero en otro sentido, y él, además de reivindicar algo que vos en algún momento, en varias veces, o por lo menos que a mí me atrapa mucho, que decís, bueno, a los 9 años yo me sentía parte, o también algunas voces se escucha que se comprendía en parte lo de los padres, o este modo de compartir noticias de Chile, que era material que llegaba crudo y se veía así, sin distinción de edades, y Benjamín, además de comentar cómo procesó la película y lo que le aconteció durante eso, él decía que su madre, incluso en
sus peores pesadillas, en el caso de nuestro país, ¿no? No podía imaginar lo que hizo el ejército en relación a los niños, en nuestro país, ¿no? En relación a la apropiación de bebés. Entonces, pensaba todos los matices que tiene tu documental, que nos va llevando al pasado, pero al presente, y a esto, unas infancias que no se victimizan de esa experiencia infantil, ¿no? Y me quedaba con esto de lo impensable y al mismo tiempo también lo impensable de una infancia que no queda victimizada, que bueno, vos lo traes mucho de distintos lugares. No era solamente un comentario, no es como una pregunta, pero de esto de ser parte como niño o niña, no manipulado, sino ser parte de un modo también infantil, pero bueno, me parece que es un documental con muchísimos matices, que no es blanco y negro, que trae muchas polifonías, incluso entre cuando esas mujeres cubanas refieren, también me gustó muchísimo, porque se refieren y hablan de los hombres, de los padres sociales chilenos, como son otro modelo no machista o no tan machista como los cubanos, y dan cuenta de cómo la sonoridad, de cómo los niños y niñas chilenos daban sonoridad, que seguía siendo ese edificio el edificio de los chilenos. Eso también me resultó muy, muy conmovedor, como incluiste también las voces digamos, del pueblo cubano, ¿no? Sí, era... Bueno, hay detrás de cada una de esas cosas que dices, hay varias películas, digamos. De hecho, hay muchas horas de material también. Y claro, o sea, yo creo que cuando decía al inicio también que para mí lo primero fue también un poco escuchar y como ver, como palpar un poco cuál era dónde estaba, ¿no? En qué piso estaba para contar esta historia y cómo sola se transformó, como lo que ocurre con los documentales además, ¿no? Porque finalmente se transforman en lo que tienen que ser, digamos, según en el fondo lo que está ahí, ¿no? Lo que está latiendo. Y bueno, si uno sabe escuchar, ¿no? Creo, no siempre ocurre, pero creo que eso es lo que hace un documentalista. Y claro, es eso que tú dices, digamos, de la no victimización y, digamos, también como el agenciamiento, ¿no? Digamos, político de lo que uno puede haber sentido, vivido de esa experiencia. Para mí era muy complejo porque yo lo sentía así cuando empecé a hacer la película, sin tampoco tener ninguna de las cosas tan claras que tengo hoy día, digamos, no porque tenga cosas tan claras tampoco, pero bueno, ya he tenido que hablar muchas veces de la película y por lo tanto, y es algo que está ahí concreto, ¿no? Pero, pero en ese momento... sí, igual me di cuenta que yo estaba en un pie, digamos, de cercanía, como sin rencor con la experiencia, digamos. Como que no la vivía así, o sea, vivía, digamos, lo que había sido como el estertor de esa historia y quizás la dificultad, digamos, pero no solo por esa historia, sino no por el proyecto mismo, sino por todo lo que implica después, ¿no? Es un poco lo que tú decías también, Pablo, de nuestra vuelta, digamos, de nuestra transición, de esta cosa que también el no tener en el fondo un espacio de legitimidad en términos de justicia, el no tener el reconocimiento dentro de la sociedad de
de un montón, digamos, de luchas que fueran legítimas, digamos, ¿no? O sea, todo eso que en el fondo finalmente también es algo que hace que esa experiencia esté como tenga en el fondo encima muchas otras cosas, muchas otras capas de dolor que vienen, digamos, como el estertor permanente de la dictadura, ¿no? Y que por lo tanto me vi enfrentada a tener que hacerme cargo, digamos, de ese dolor, ¿no? Y de ese dolor legítimo y de esa necesidad en ese momento también de decirlo, por parte de varios de ellos, de sentirse efectivamente víctima, si bien yo no me sentía así, pero era muy legítimo también que existiera esa necesidad, por lo menos en un primer, o sea, algún momento de sus vidas, digamos, ¿no? Yo no sé si hoy día en el fondo se sienten así, pero creo que también hay como procesos, ¿no? Para poder decantar las cosas. Entonces, como que todo eso era como, en el fondo era darte cuenta de lo que habría el pensar la experiencia con todos los daños sumados, ¿no? Y qué hacer con eso, porque no podías meter a todos los daños adentro de la película tampoco, había que pensar, digamos, ponerle límites, ¿no? Y bueno, y lo otro que ocurrió es que, claro, yo inicialmente siempre pensé que esta película como era un proyecto colectivo, por lo tanto era una película colectiva, era un coro, ¿no? Y de hecho no tuvo voz off, o sea, la estructura del montaje de la película en realidad no existió mi voz off hasta cuando ya teníamos toda la película montada, como que en el fondo también mi personaje, digamos, fue como algo que para mí fue muy reticente, fue como lo fui teniendo que incorporar en la medida en que me fui dando cuenta que había que construir algo que le diera una forma y que bueno, y esa forma en ese momento también respondió mucho, eso lo miro hoy día, digamos, a ese momento también de cómo este proyecto era recepcionado cuando yo lo contaba a otros mientras estaba trabajando el proyecto como proyecto en términos así como de producción, buscando financiamiento, etcétera, como que las respuestas que habían a eso era siempre parte, digamos, de un contexto, de un escenario donde bueno, aparece mucho lo que hoy día es estudiado académicamente como el- la- la primera persona en el documental, no sé, pues la voz íntima, todas estas variantes, digamos, de todo ese momento, porque yo creo que hoy día también ya todo eso se empezó como a desdibujar también, pero claro, hubo una ola de eso, ¿no? Que en Argentina, por supuesto, partió mucho antes, con Carri, además, ¿no? También haciendo bastante ruido en lo que significaba esa idea también. Pero en el fondo en Chile, claro, como que ese año, no con el edificio de los chilenos, pero ese año hubo 7 documentales que en el fondo tocaban de hijos, en el fondo, o sea, no hijos, sino generación, digamos, nuestra. eh, y, y claro, y fue como ahí hubo como un boom, ¿no? Y eso era algo que en realidad yo no tenía idea que estaba pasando. O sea, fue como que me di cuenta cuando apareció la película y empecé a ver otras, digamos, no sabía que existía. Y si uno lo analiza como en el fondo como fenómeno después, digamos, del particular de la escritura y todo, tiene mucho que ver finalmente con esa falta justamente de colectivo, ¿no? Y con esa necesidad de irrumpir también con esa voz individual, que es absolutamente también legítima en el sentido de tomar la voz, ¿no? De poder decir efectivamente ciertas cosas que a lo mejor
en los discursos políticos o en los documentales que habían tenido ese legado del documental, sobre todo latinoamericano, además político, digamos, de ser, de no tener en el fondo, de ser colectivos, ¿no? Claro. De no tener un punto de vista personal, sino una mirada social, etc. Como que claro, como en esta cosa de, bueno, de decir, sí, aquí hay alguien que está sintiendo y que tiene que hacerse cargo de esto, ¿no? Pero es más porque ese alguien que está sintiendo está bien solo metido en todo esto. O sea, y yo creo que no está pudiendo colectivizar ese sentimiento también. Es como, yo creo que es parte de ese fenómeno también, ¿no? Como el hecho de todos esos documentales y esas películas en esa dimensión. Y yo fui muy reticente por mucho rato a eso, porque no me era coherente justamente con la idea de lo que yo quería estar contando, que era esta experiencia colectiva, Claro. comunitaria. Entonces, como que me resistí mucho por un buen rato a hacer esto, y bueno, y fue apareciendo por todos lados, digamos, desde el tema de las cartas, el tema también finalmente también de hablar con los padres, ¿no? Y entonces un poco ahí vino más bien esta cosa de que tenía que ser consecuente, que yo no podía ir y grabar una conversación de cualquiera de ellos con sus padres en todos esos años en que no se había hablado sobre el tema, si no lo hacía yo. Como que en el fondo tuvo más que ver también con enfrentarme a eso, como decir, bueno, si yo estoy en la película, yo soy parte de esta historia y todo, ¿cómo no me voy a hacer cargo de lo que era como... Fue más bien también como una sensación de que no podía exponer a otros si no me exponía yo también. Em, y, y bueno, y esa exposición fue tomando una forma, que en realidad fue una forma que finalmente decantó ya muy avanzado el montaje, en la estructura del montaje. Sí. Tenemos varios comentarios ahí que están dejando. Bueno, Silvia dice, bueno, gracias por esta bella producción política, poética, de narrativa de memoria de infancia, conmovedora, para volver y volver a verla y abrir muchas conversaciones. Quería preguntar si el proyecto está escrito, si lo conservás. Muy agradecida. Bueno, leo un par y después, si querés, respondés. Me impactaron, Caro dice, los dibujos de esos niñes cantando lo que sentían, transmitiendo muchas emociones, y pregunta si los realizó un hermano social durante el proceso de creación de la película. María comenta, bueno, cita, dice, no teníamos nombre, teníamos historias. Estamos hechos de historias. Conmovedor, Macarena, gracias por esta obra de arte. Noemí dice, Laura Alcoba también pudo poner en palabras en La Casa de los Conejos lo que vivió como hija de un militante que luchó contra la dictadura. Lo pudo hacer, se me movió justo, cuando era mayor y en otro idioma, el francés, porque no pudo hacerlo en el suyo. Fue unos años antes, pero es la generación de esos hijos. Y Yamila dice, hermosa y necesaria película y muy bello escucharte. Me conmueve cómo hablas de las niñas en presente, la fuerza de sus voces a través de los tiempos para contar la historia. Gracias. Bueno, no sé si querés comentar alguna de estas preguntas. A ver, no entiendo muy bien la pregunta en el sentido si el proyecto está escrito. ¿El proyecto será la película o será el proyecto Hogares? Ninguna de todas las anteriores. Bueno, la película obviamente está escrita. Perdón, Macarena, Sí. me impactó cuando en el inicio de la película se cuenta que habían escrito ese proyecto, entonces me preguntaba si aún se conserva. No, al inicio, claro, lo que cuentan es que ellos escribieron documentos, ¿no? Escribían documentos
políticos para, para articular este proyecto, para presentárselo, digamos, al MIR, para que en el fondo se ejecutara. Y un poco lo único que yo logré rescatar, digamos, de todos esos documentos, que siempre fue un tema por mucho tiempo, por varios años, la búsqueda de documentos sobre el proyecto. Desaparecieron todos. Lo único que logré rescatar es lo que tenía Jorge Barudi, que es el psicólogo. Me imagino que varios de ustedes a lo mejor lo pueden conocer. Y que Barudi me entregó todo el material que él tenía, y dentro de esos materiales hay algo que en algún momento yo estoy leyendo, que es como en realidad un documento como que es como la primera vez que se juntaron él con los padres naturales y sociales, y que se generaba como se generó, digamos, como un encuentro, y también lo que él escribió para conseguir financiamiento, porque en el fondo todo esto en algún momento en Europa tuvo todo este periplo de nosotros por varios meses, por varios lugares, y eso implicó conseguir financiamiento que él en algún momento también gestionó en Lovaina, en la Universidad de Lovaina y cosas de ese tipo. Entonces como que él presentaba proyectos, así como todos nosotros presentamos proyectos para las cosas que hacemos postulando. Oye, un momento. Gracias. Y eso, Muchas pero gracias. no existe el proyecto escrito, como no, nadie lo ha Claro. escrito. Iván no escribió el libro tampoco y falleció antes de que yo terminara la película. Uf. Así que por ahora eso no existe. Pero está tu Y narrativa. sobre la animación, sí, la hizo Gerardo, que era mi hermano social, que efectivamente, bueno, él se ve, ¿no? Cuando le está mostrando la story y nosotros estamos conversando. Había la idea de hacer algunas cosas que tenían que ver con animación en la película, y la primera vez que conversé con él para decirle que estaba haciendo esto, Gerardo tuvo una reacción que para mí fue como mi primer gran golpe un poco a la realidad de lo que me iba a enfrentar, que fue que él me dijo que él no tenía nada que contar sobre esto, y que todo lo que recordaba era terrible. Y para mí fue muy duro, porque yo tenía un poco como, había construido como esta idea de que en realidad quizás a lo mejor la experiencia también había sido muy distinta dependiendo los cuidados y depende de quién nos había cuidado, y que en el fondo para nosotros Iván había sido, digamos, una persona que había sido fundamental, pero nosotros vivíamos en la misma casa, dormíamos en el mismo cuarto, y no era así. Entonces fue tremendo, porque en ese momento me di cuenta que, bueno, que me iba a enfrentar a que las experiencias efectivamente habían quedado anidadas de maneras muy diferentes. Y bueno, y dentro de ese dolor que se generó también en ese momento de esa conversación, le dije, bueno, si él me dijo que estaba haciendo animación, él siempre había dibujado, o sea, era lo que más hacía desde niño, y que estaba haciendo animación, se estaba dedicando a eso, y entonces yo, en un intento como por ver cómo a lo mejor vincularlo y todo, le dije, bueno, sí, mira, yo tengo ganas de hacer algunas animaciones para la película, y si te interesa de repente. Me dijo, ya, bueno, hagámoslo, y empezamos a trabajar. Y en un inicio como que le había pedido que hiciera como recrear algunas cosas que quería del viaje, nosotros viajando en el avión, eran como animaciones que tenían más que ver con el relato, digamos, como suplir ciertos momentos del relato. Y empezó a dibujar eso, y a mí me pareció que en realidad no pasaba nada, digamos, no ocurría nada realmente con que viniera de él, efectivamente de lo que él sentía ahí. Y ya llevábamos más tiempo conversando, y le dije, mira, ¿por qué no cuentas la historia de lo que tú sientes con esto? Dibújala. Y me dijo, ¿en serio? Le dije, sí.
me dijo, bueno, ya, y como al mes llegó con el storyboard de toda la animación, y ahí, bueno, fue como que me vi enfrentada que estaba en un problema porque significaba que había que financiarla, además, aunque era algo que además había que, o sea, que obviamente era su voz, había que incorporarla, y que eso iba a significar más recursos, y dijimos, ya, vamos, digamos, y bueno, y después hicimos la conversación con Gerardo para que le explicara un poco también por qué, porque finalmente también dentro de la película tenía que quedar claro que esa era su voz. Es una de las cosas, de hecho, que siempre que la veo me genera a veces un poco de ruido, porque creo que finalmente quedó como segmentada, porque obviamente contaba el transcurso de todo el proyecto. Y como que justamente esta pregunta que tú dices, ¿no? Así como la hizo alguien, la hizo un hermano social, es algo que siempre quise que no ocurriera, que fuera más bien súper claro que era su voz, independiente de la fuerza que finalmente toma como en la película, ¿no? Porque es muy, muy expresiva, entonces finalmente toma un tono que va mucho más allá, que abarca mucho más que su voz, ¿no? Y siempre me lo he cuestionado también eso, debo decirlo. No sé si había otra pregunta por ahí, porque parece que no. Sí, no sé si quiere alguien aprovechar, yo tengo algunas más, pero bueno, a ver si alguien tiene algún comentario que quiera consultar. No, yo una de las cosas que me parece como volviendo por ahí al momento concreto de cuando se relata más el proyecto en el proceso en Cuba, ¿no? Que me parece como muy interesante es este choque entre entrar a un sistema educativo supuestamente revolucionario de algún modo en lo que es la propuesta pedagógica que tenía en ese entonces el sistema cubano y la experiencia que ustedes ya traían, ¿no? Que en un punto parecería, si bien el MIR siempre fue un partido bastante jerárquico y demás, pero de alguna manera parecería que habrían conquistado cierta autonomía y hasta autogestión en cómo se organizaban, y a mí me parece un poco divertido y como un puntapié para pensar como este tema tan profundo, esa anécdota sobre el recreo, ¿no? Que suena la campana y se van y no vuelven no vuelven al coso, ¿no? Y un poco deja al descubierto todo lo que implica el dispositivo escolar, aún sea revolucionario o no, todas estas reglamentaciones y folclores que implica el proceso de la escuela y cómo ustedes venían también, bueno, ahí decía como no sabía la distinción entre una oración o no, que venían supuestamente como de puro jugar en el bosque, ¿no? Y como que parecería como un opuesto, ¿no? Pero pareció bastante, nada, como algo para comentar, para pensar si querías como desarrollar un poco más sobre ese choque, ¿no? Me imagino que quedaron bastantes testimonios alrededor de eso afuera. Sí, bueno, todas esas cosas eran las que a mí más me motivaban también de hacer la película, pero que obviamente estar circunscrita, digamos, a un momento nomás, ¿no? En el sentido de que por esas cosas era el que a mí me interesaba entrar en esta historia, sobre todo, porque era volver a pensar todo eso, ¿no? Las mil detalles no anécdotas, pienso más bien como procesos, ¿no? De lo que implicaba todo eso, ¿no? Como la cantidad de cosas que todos nosotros procesamos de manera tan rápida y tuvimos que, en el fondo, no solo en términos de gestionar de recursos, sino gestionar también emocionalmente, gestionar afectivamente, gestionar, en el fondo, y cuánto
cuánto de todo eso queda en nosotros, ¿no? Eso era como también, Iván, por ejemplo, era muy gracioso porque él era sociólogo, y entonces como que su entrada, digamos, a querer, a cómo querer en el fondo saber de cada uno de estos 60, 80 niños que vivieron esta experiencia era un poco, yo quiero saber si están casados, si tienen hijos, si qué estudiaron, en qué se convirtieron, y como en el fondo tener un poco como un catastro que diera un resultado, digamos, ¿no? de qué había pasado con todos nosotros. Era como, y que en algún momento yo dije, lo voy a hacer y lo voy a poner en los créditos, digamos, ¿no? Así como a posterior, como qué pasa con toda esta gente, ¿no? Pero más que nada, ¿qué pasa con esos recursos, ¿no? O sea, como dónde van a dar después, ¿no? Esas capacidades de adecuarse, y bueno, si uno empieza a desmenuzar, digamos, a qué se dedica cada uno, en qué está, en qué ha devenido, se empieza a dar cuenta que, claro, que hay sensibilidades que se han activado evidentemente hacia ciertos lugares muy claramente. No sé, bueno, está lleno de gente de ciencias sociales, eh, eh, creativos, y en general, o sea, como que hay cosas interesantes en ese sentido, digamos. Que uno podría decir a evaluar o a pensar como a qué devino, ¿no? Esto. En qué devinimos con todas esas experiencias. Que claro, que además daban cuenta de choques culturales, de cosas que después se han olvidado también, ¿no? En lo que significó, pero que son interesantes pensarlas hoy día también, digamos, en términos, claro, de esa relación de lo que ocurría con nosotros, además que éramos chilenos, pero veníamos de Europa, todos hablábamos idiomas distintos, hablábamos francés, inglés, alemán, no sé, flamenco, como la otra, búlgaro, no sé, era como una cuestión muy, muy, también entre nosotros, ¿no? Era como muy extraño. Y entonces, claro, este choque con este momento, que claro, que cada uno de esos momentos tiene algo muy grande para ser conversado, o del cual uno puede tirar muchos hilos, ¿no? Eh, en esa infancia. Totalmente. Sí, o sea, escuché que estabas trabajando un libro aparte, ¿no? Retomando un poco eso con Paloma Castillo, ¿no? Que estabas Sí, sí, sí. elaborando para continuar el proyecto, no sé cómo un poco cómo es. Sí, se me Eh, olvidó, y ahora cuando dijeron si de- estaba contado esta historia, se me olvidó. no sé en qué estado está ese proyecto de libro o qué. Deberíamos haberlo sacado ya, pero bueno, el asunto pandémico y varias más nos han como ido aplazando esto, pero, pero sí, es una revisión, sobre todo, bueno, hay muchos materiales, como decía, hay muchas cosas que quedaron fuera de la película, digo materiales, también archivos, sobre todo, mucho archivo, que me parece como muy importante que también quede en algún lugar, como no solo en tanto archivo, digamos, como ir y entregarlo, sino como que esté en un lugar con un marco, una producción de algo, ¿no? Como un pensamiento en torno a ello. Y muchas cosas que tienen que ver con el material que entregó Barudi, y también, digamos, como un poco volver también a repensar a propósito un poco de todo lo que he hablado hoy día, ¿no? De cómo también
la película fue tomando lecturas distintas en todo este tiempo, ¿no? Y como también el proceso un poco también, el proceso de la película y el proceso post, y como revisitar en el fondo la experiencia, volver a darle otra vuelta, ¿no? Si estamos en ello, ojalá salga el próximo año, de todas maneras. Bueno, sería muy, muy genial. Bueno, no sé si hay alguien más del equipo que quiera hacer alguna consulta, pregunta, o estamos... No, me parece que ya, me parece, Macarena, que te vamos a liberar. La verdad que fue un placer enorme escucharte. Ha habido muchos mensajes desde Jujuy, desde distintos puntos, y también como necesidades de cantar, ¿no? También aparecen ahí en las notas como mucha, que conmovió mucho, que hizo pensar mucho, y que también necesidad de cantar el documental. Así que, bueno, esto es como un primer encuentro, no va a ser el único, y además esperaremos el libro, y agradecerle muchísimo a Pablo y a todos y a todas que estén aquí, y también pensar cuánto más, ¿no? Para poder seguir encontrando y pensando esto impensable, inimaginable, y todas las marcas y huellas que en la relación entre las infancias y las dictaduras de nuestra América Latina tenemos tanto para aprender, conocer y saber, y bueno, todo lo bueno, que nos ofrecen, ¿no? Que Macarena nos ofrece a través de este documental, que creo que, bueno, volveremos a ver y a visitar y a leer el libro, y seguramente a tener algún otro encuentro en algún otro momento. Así que no sé, Pablo, si querés agregar algo más, pero me parece que vamos concluyendo. bueno, muchísimas gracias, Macarena. Bueno, esperemos que hace poquito salió un tuit de uno de los candidatos acá de Chile que está muy enojado con Flaxo, así que esperemos que no gane, así podemos seguir haciendo actividades sin problemas. Así que nada, estamos muy Nos contentos vamos de haber todos para el otro lado. Sí, podemos dar refugio siempre en Flaxo del otro lado. Nada, muy contentos de poder armar continuar con este diálogo, y bueno, me queda una larga lista de preguntas, pero creo que bueno, por suerte, con el tiempo íbamos construyendo un poco una comunidad, un espacio común con las personas que van participando del espacio de formación de Flaxo, y que siempre quedamos en contacto y volvemos a invitarnos y a continuar el diálogo. Así que ya te estaremos nuevamente invitando y esperemos continuar el diálogo que estamos iniciando. Así que de nuevo, mil gracias por el tiempo, Gracias a ustedes por la y invitación. esperaremos ansiosos el libro y otra próxima producción. Gracias, Macarena. Chao. Gracias, hasta prontísimo. Gracias, Macarena. Gracias a ustedes.